Ahora, ya pasando yendo al ejercicio, siempre que me pidan calcular el centroide de un área sombreada que está en el plano, normalmente yo puedo optar por dos soluciones cuando estamos hablando de coordenadas cartesianas. Primero es tomando un diferencial de área vertical, forma de rectángulo, podemos decir que si es que yo coloco muchos rectángulos pequeñitos uno seguido de otro acá, puedo sumarlos y puede darme el área total, ¿no? Y de igual manera también puedo hacerlo de manera horizontal, el diferencial de área. Encontrar muchos rectángulos sumados, me den el área total. Entrando ya a la solución, podemos decir lo siguiente, ¿no? Estamos tomando el diferencial de área como un rectángulo vertical. Entonces, en este caso, esta área del diferencial o el diferencial de área, no simplemente es el área del rectángulo que estamos tomando como referencia. ¿Y cuál es el área del rectángulo? Es la base por la altura. La base es el infinitesimal en esa dirección de x que estamos tomando, diferencial de x, y la altura es y, ¿no? Y justamente ¿por qué? Porque llega al punto de la función, y el punto de la función tiene coordenadas x, y. Entonces, para este caso, como dijimos, el elemento diferencial, estamos tomándolo en el eje x, en el sentido x, va a ser diferencial de x, y el elemento diferencial de área simplemente es el área del diferencial, ¿no? Va a ser diferencial de x por la altura que es y. Aquí está, diferencial de x por y es el diferencial de área. Ahora, los brazos de momento van a ser, como les dije en la diapositiva anterior, las coordenadas del centroide de gravedad del área. Y en este caso, ¿cuáles son? Es x virguilla y es y virguilla. X virguilla no es más que la distancia desde el punto centroide de gravedad hasta el eje y. Como dijimos, este va a ser un brazo de momento, x virguilla, y el otro pues va a ser la distancia que hay desde el centroide de gravedad hasta el eje y. Vamos a llamarle y virguilla de acuerdo a la coordenada que estamos tomando ahí. Esos van a ser mi brazo de momento, ¿no? Aquí los puedo colocar. Vamos a encontrar una relación que existe entre este y las coordenadas de la función, que son las que yo conozco en el problema. Por ejemplo, para el caso de x virguilla, mira, justamente coincide con la coordenada x o la distancia x de la función. Entonces, x virguilla va a ser igual a x. Y y virguilla, no es el centroide de gravedad del diferencial, como está el centroide de un rectángulo siempre a la mitad de la figura, y virguilla va a ser igual a la mitad de la altura. ¿Y cuál es la altura? Y. Entonces y virguilla va a ser y medios. Podemos decir que la coordenada del centroide de gravedad del diferencial es x, y medios. Así de simple. Ahora, la fórmula del centroide de gravedad en el eje x, ya como lo vimos anteriormente, es la integral de la coordenada x del centroide de gravedad por el diferencial de área, o el brazo del momento del diferencial de área respecto al eje y, dividido entre el diferencial de área. Entonces, simplemente vamos a acotar la integral en el área que estamos analizando y nos quedaría que, como en este caso estamos tomando el diferencial en el sentido de x, voy a tomar también esos rangos que están en el eje x. En este caso, en el eje x va de 0 hasta 1. Por eso que la integral se acota de 0 a 1. Ahora, reemplazo, como todo lo quiero desarrollar en función de una sola variable, y es la variable del diferencial, todo lo quiero en función de x. Entonces, vamos a reemplazar primero. X virguilla es x, reemplazamos tal cual, x. Y diferencial de área es y por el diferencial de x. Lo reemplazamos acá. Y por el diferencial de x, ese es el diferencial de área. Dividido entre la cotación del área, que en este caso estamos en la dirección x, de 0 a 1, del diferencial de área, que es y por el diferencial de x. Ahora reemplazamos para que solamente me quede una sola variable, en este caso la variable del diferencial. Y es igual a x cubo, reemplazo aquí, x cubo por x, x cuarta. Diferencial de x. Y la integral de 0 a 1 de y. ¿Y quién es y? X al cubo, por el diferencial de x. Ya dejé todo en función de una sola variable y ahí se me hace bien fácil integrar. Ya apenas te pases. Si yo integro x a la cuarta, me quedaría
x a la quinta entre 5, ¿no? X a la n más 1 entre n más 1, acotado entre 0 y 1. Y dividido entre x a la cuarta entre 4, ¿no? 3 más 1 entre 3 más 1. Ahora reemplazo. Sería 1 a la quinta entre 5 menos 0, 1 a la quinta, dividido entre 1 a la cuarta entre 4 menos 0, ¿no? Un cuarto. Un quinto entre un cuarto me queda 0.8. Ya encontré la coordenada x del centroide de gravedad. Recordemos que el centroide es el punto de equilibrio del área, ¿no? Por aquí va a estar. Y justamente más o menos, mira, en 0.8 me dio la coordenada x. Ahora me falta la coordenada y. Coordenada y, mira, va a estar bajita, menos de 0.3 quizás. Vamos a ver cuánto nos da. Para el y tomamos el mismo diferencial que estamos asumiendo, pero simplemente la fórmula del centroide de gravedad del y va a cambiar. En vez de tomar x virguilla, vamos a tomar la coordenada y del centroide de gravedad del diferencial, que es y virguilla, por el diferencial de área, dividido entre el diferencial de área. En este caso, igualito, ¿no? Acotamos en función del diferencial que estamos tomando, diferencial de x. El x va de 0 a 1, entre esos rangos vamos a integrar y reemplazamos. Y virguilla es esta altura. Como estamos en el centroide de gravedad de la figura del diferencial, es la mitad de la altura del rectángulo, o sea, es y medios. Y reemplazamos y virguilla es y medios por el diferencial de área, que es y por diferencial de x. Dividido entre, también acotamos de 0 a 1 porque estamos en esa variable en el diferencial de x. X va de 0 a 1 y sería y por diferencial de x, ¿no? Que es el diferencial de área que estamos aquí reemplazando. Hasta que me tiene loco con puro diferencial, dirá. Pero sí, la verdad que para desarrollar estos problemas vamos a utilizar mucho el elemento diferencial. Nos va a ayudar mucho. Si yo lo reemplazo aquí, y es x cubo, entonces x cubo medios por x cubo diferencial de x, dividido entre 0 y 1 por el y, que es x cubo, por el diferencial de x. X cubo por x cubo es x a la sexta. X a la sexta entre 2, si es que yo lo integro, me quedaría x a la 7 entre 7, ¿no? Por 2, aquí está el 14. Y si yo integro x al cubo, sería x a la cuarta entre 4, nada más. Y ahora no te pases, pues desarrollas esa integral de 0 a 1 y te quedaría aquí arriba un 14avo y abajo un cuarto. Desarrollando te queda 0.286, que es justamente lo que decía, ¿no? Más o menos aquí le calculaba que iba a estar el centroide del área sombreada. Entonces ya tenemos las coordenadas del centroide, pero como les decía en el inicio del problema, vamos a encontrar la solución a través de dos formas. Ya hicimos la primera, que es tomando el elemento diferencial de área en forma de un rectángulo vertical. Ahora nos falta tomar el diferencial de área en el otro sentido, en el sentido horizontal. El resultado nos debe dar el mismo. Simplemente las variables a reemplazar ya no van a ser en función de x, sino van a ser, ya te imaginarás, ¿no? Claro, en función de y. Igualito, el elemento diferencial que estamos tomando es el diferencial de y, ¿no? En ese sentido estamos tomando el diferencial. Y el elemento diferencial de área va a ser la base por la altura. ¿La base quién sería? Mira, si todo desde acá hasta acá vale 1 y hasta el inicio de mi diferencial yo estoy en mi función, esta distancia va a ser x, ¿no? Porque es un punto de la función x. Si todo es 1 y este es x, esta base del diferencial va a ser 1 menos x. Así de sencillo. Entonces, el elemento diferencial de área es la base, que es 1 menos x, por la altura del diferencial, que es diferencial de y. Los brazos del momento o las coordenadas del centroide de gravedad del diferencial de área van a ser siempre x virguilla y y virguilla. Pero como les decía, siempre tenemos que relacionar estas variables con las variables que yo realmente voy a utilizar, que son x y y. El brazo del momento primero, el x virguilla o el brazo del momento respecto al eje y, va a ser esta coordenada, ¿no? La coordenada que viene desde acá hasta acá. Ahora, si yo tengo que esta distancia hasta este punto es x, me falta calcular la otra que está acá.
Y es sencillo, ¿no? Como está justo a la mitad, el centroide siempre está justo a la mitad en el caso de figuras rectangulares, va a ser 1 menos x, que es todo esto, dividido entre 2. Esta distancia va a ser 1 menos x dividido entre 2. Entonces, simplemente sumo la distancia anterior, que es x, resuelvo la operación y me quedaría 2 por x más 1 menos x en el numerador, ¿no? 2x menos x, x, más 1 dividido entre 2. Y el brazo del momento respecto al eje x, o la coordenada y del centroide de gravedad del diferencial, en este caso coincide, mira, si yo lo proyecto para acá, coincide con la coordenada y de la función. Entonces, por eso es que y virguilla es igual a el y de la función, ¿no? Es toda esa altura que está aquí. Ahora, sabiendo esos brazos del momento o esas coordenadas del centroide, vamos a calcular ya las coordenadas x y y del centroide total. Del mismo modo como lo vimos para la solución 1, vamos a integrar los momentos primero del área respecto al eje y, o también podemos decir la coordenada del centroide del diferencial por el diferencial de área, ¿no? También dividido entre la integral del diferencial de área. En este caso, ¿quién es x virguilla? Es x más 1 dividido entre 2, multiplicado por el diferencial de área. Y el diferencial de área es 1 menos x por el diferencial de y, ¿no? Simplemente reemplazamos, dividido entre la integral del diferencial de área. Ahora, en este caso también la acotación de la integral va a ser en función del diferencial, de la variable del diferencial, que en este caso es y. El y en la figura, en la curva, ¿desde dónde está acotándolo? En el eje y. Desde 0 hasta 1 igual, ¿no? Entonces también acoto la integral desde 0 hasta 1. Dividido entre la integral de 0 a 1, ya vimos por qué, de 1 menos x por el diferencial de y, que es el diferencial de área que estamos reemplazando acá. Multiplicando, mira, aquí tenemos una diferencia de cuadrados, 1 más x por 1 menos x, esto resulta ser 1 menos x al cuadrado, ¿no? Ahora, como yo quiero despejar todo en función de la variable del diferencial, yo no quiero que me aparezca en x, quiero que me aparezca pura y. Entonces, simplemente en esta función voy a despejar x. X resulta ser la raíz cúbica de y. Así de sencillo. Voy a reemplazar esos valores. Este 1 medio lo puedo sacar de la integral, multiplicado por la integral de 0 a 1 de 1 menos x al cuadrado. ¿Y quién es x? Raíz cúbica de y. Sería raíz cúbica de y al cuadrado por el diferencial de y, dividido entre la integral desde 0 hasta 1 de 1 menos x. ¿Y quién es x? Raíz cúbica de y. Todo esto multiplicado por el diferencial de y. Desarrollamos la integral, nos quedaría 1 medio afuera. Si yo integro 1 por diferencial de y, es como si estuviera integrando diferencial de y, me queda y menos, ahora si yo integro raíz cúbica de y al cuadrado, o como si yo dijese y a la 2 tercios, y a la 2 tercios más 1 sería y a la 5 tercios, dividido entre 5 tercios, sino que simplemente ese 3 lo paso por arriba, ¿no? Por multiplicación de extremos y medios. Y abajo de igual manera, ¿no? Igual como les decía, acotado entre 0 y 1, y la integral de 1 por el diferencial de y es y menos, esto es como si yo dijera y a la 1 tercio más 1 es 4 tercios, dividido entre el mismo número, entre 4 tercios. El 3 igual, como vimos acá arriba, lo subimos por multiplicación de extremos y medios y lo acotamos entre 0 y 1, que es el rango de la integral que estamos desarrollando. Simplemente reemplazamos estos valores, muy sencilla la integral, nos quedaría que x es igual a 0.8. Reemplázalo, ¿no? Sería 1 menos 3 quintos y abajo sería 1 menos 3 cuartos. Todo esto multiplicado por 1 medio. Como te digo, te debe dar 0.8. Ahora, para encontrar la coordenada y, vamos a proceder tal cual en la solución 1. Y centroide de gravedad es igual a la integral del área por el brazo del momento respecto al eje x. O como quieras verlo también, la coordenada y del centroide de gravedad del diferencial, multiplicado por su diferencial, dividido entre el diferencial del área, que no es más que el área total bajo la curva.
Reemplazamos, ¿quién es y virguilla? Es y multiplicado por el diferencial de área. ¿Quién es el diferencial de área? 1 menos x por el diferencial de x. Acá lo tenemos. Lo reemplazamos acá. Dividido todo esto entre la integral de 0 a 1 del diferencial de área. Y otra vez, o sea, 1 menos x por el diferencial de y. Todo lo que haremos siempre en función de la variable de la diferencial. Despejamos así como ahora. X vale igual a raíz cúbica de y. O lo mismo decir y a la 1/3. Y ese valor lo reemplazamos directamente ahí en esta ecuación que estamos viendo acá. Entonces me quedaría la integral de 0 a 1 de y por 1 es y menos y por x. ¿Pero quién es x? Y a la 1/3. Y a la 1/3 por y me queda y a la 4/3. Dividido entre 1 menos x. Y x es raíz cúbica de y. Integramos de igual manera. Me queda y al cuadrado entre 2 menos 3 y a la 7/3 entre 7. Ya sabemos por qué nos queda esto. Si quieres un tema respecto a integrales, deja en el comentario y con gusto te lo daré el video. ¿Ya? Y abajo también, ¿no? Integramos de 0 a 1, nos quedaría y menos 3y a la 4/3 entre 4. Reemplazamos estos valores en la variable y nos quedaría 1 medio menos 3 séptimos dividido entre 1 menos 3 cuartos, tal cual. Y eso nos queda 0.286. Como viste, los resultados, bien sea por una forma de solución o por otra, dan lo mismo. Ahora como te diste cuenta, la solución 1 en este caso resulta ser más fácil. No hay muchas fracciones en la integral. Para el caso que me hubieran dado, en vez de y igual a x cubo, me hubieran dado x igual y cubo, ahí sí la solución más fácil hubiera sido la segunda. Ya con la práctica te vas a dar cuenta cuál tomo, cuál se me hace más rápido tomar para desarrollar el problema que me están solicitando o para calcular el centroide del área. Cualquier, mira, escúchame bien, cualquier área que yo quiera encontrar de ella su centroide, puedo hacerla fácilmente con integrales. ¿Ya? Siempre la integral me sirve para calcular los centroides de figuras que no conozco cuál es su punto centro, ¿no? Cuál es su punto de equilibrio de área. Si me dieran un rectángulo no habría necesidad de calcular con integrales su centroide, pero como es una curva, como es una función cúbica, sí lo necesito. Ya, siempre para funciones cuadráticas, cúbicas en adelante, la integral me va a servir muchísimo. Entonces, chicos, eso sería todo. Espero les haya quedado claro. Si es que les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal y dejen sus comentarios por si quieren que les toque algún tema.